Muy buenas noches. Les saludo en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Estamos en este momento haciendo esta transmisión para compartir con usted la palabra de Dios, ya que todavía estamos en semáforo rojo aquí en México, en la Ciudad de México, y bueno, todavía tenemos ciertas restricciones en los templos, las iglesias que se congregan dentro de los templos. Pero bueno, Dios nos ha dado medios para que no deje de predicarse su bendita palabra, que la palabra de Dios continúe siendo predicada, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así es que yo le invito a que abra su corazón y deje que la presencia del Espíritu Santo venga a su vida y que el Dios Todopoderoso le llene, y Dios tiene la respuesta a todas sus necesidades. Es Jesucristo la respuesta a todas nuestras necesidades. Le invito para que busque en la Sagrada Escritura, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, del versículo número 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Repito la cita. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10, versículo número 1 en adelante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Pedro. Haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio
los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que estaba yo en ayunas a la hora 9, mientras oraba en mi casa. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y has hecho bien a venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los judíos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, el cual es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea,
y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, que después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Este precioso pasaje de la Sagrada Escritura nos narra hechos que sucedieron hace como 2000 años, pero que son vigentes para el día de hoy. Absolutamente todo lo que está sucediendo es vigente desde la aparición de los ángeles. Los ángeles no han muerto. Los ángeles no se han acabado. Los ángeles, arcángeles, querubines y serafines siguen adorando a Dios y siguen sirviendo a Dios. Pero aquí dice la Sagrada Escritura que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. La hora 9 son las 12 del día. Y cuando dice aquí la Santa Biblia que se apareció un ángel, esto es algo que no quedó en el pasado y en el olvido y ya no existen. Repito, los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines son seres celicales para adorar a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también para servirle. Así es que Dios envió este ángel para darle instrucciones a Cornelio y dándole una revelación muy importante, porque le dice el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esto es muy importante porque usted y yo que oramos al Dios vivo en el nombre bendito de Jesús, sabemos que nuestra oración no se queda ahí donde la hacemos, sea en el hogar, en la sala, en la recámara, en la cocina, en el comedor, donde estemos, no se queda ahí, no se queda en el techo. La oración sube, como dice aquí la palabra de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Debemos de creer que nuestras oraciones suben, llegan a la presencia de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, omnisciente,
omnipresente. Dice también la Sagrada Escritura: tus limonas han subido. Esto es, el dinero que damos para los pobres, como una limosna, como una ayuda, como un acto de compasión y de misericordia, o el dinero que damos en la iglesia para adorar a Dios, nuestra ofrenda, nuestro diezmo o nuestra primicia, dice la Biblia que sube. Entonces, el dinero que damos a un niño, a una niña, a un joven, una señorita, una dama, un varón, etcétera, ese dinero que estamos dando a una persona en un acto de compasión y de misericordia sube delante de Dios. Así como dice la Biblia que subió la oración, también el dinero sube. Y de esta manera es como Dios se agrada de cada hija y de cada hijo que tiene compasión. Lo mismo sucede cuando ofrendamos o diezmamos en el templo donde nos congregamos. El dinero lo ponemos en el alfolí, donde lo recogen los diáconos, etcétera, y lo administrarán la tesorería. Pero ese dinero que tú y yo dimos para Dios y su obra sube para memoria, dice la Sagrada Escritura. La memoria es una palabra muy fuerte. Quiere decir que Dios tiene un registro de cada ofrenda y de cada oración que hacemos. Tú, como hija y como hijo de Dios, estás anotado en el libro de la vida. Pero aparte, Dios tiene un libro donde está anotando tus peticiones que has hecho en oración. Y de igual manera, tus ofrendas o tus diezmos que has dado en la iglesia, o la compasión que has tenido por niños, niñas o jóvenes o ancianos o viudas o presos o gente que necesita ayuda. Este dinero y las oraciones, dice la Biblia, que suben para memoria. Hay indudablemente un registro de Dios. Ahora, la voluntad de Dios es que no nos quedemos a donde estamos, sino que haya un desarrollo espiritual, un desarrollo académico, un desarrollo económico, un desarrollo físico, en todas las áreas de nuestra vida. Por eso San Pablo dice: no os conforméis a este mundo. Esto es muy importante, que debemos nosotros de seguir. Voy a leer el pasaje de la Sagrada Escritura en Romanos capítulo número 12, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es, Dios no quiere hijas e hijos que se conformen con lo que ya estudiaste. Debemos de seguir estudiando. Si terminaste una carrera de licenciatura, puedes ir por la maestría, puedes ir por el doctorado. Y si no tuviste por X razón la oportunidad de ir a una universidad, puedes ser autodidacta. Puedes estudiar por tu propia cuenta. Ahora hay tanta forma de poder estudiar de manera autodidacta y de esta manera no conformarnos, como dice la Sagrada Escritura, sino que busquemos una renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no hay esta renovación de nuestro entendimiento, no vamos a poder oír la voz de Dios. No vamos a poder ver los ángeles.
no vamos a tener la revelación divina, porque estamos nosotros hundidos en el racionalismo. Yo no digo que la fe cristiana evangélica no es una fe pensante o una fe racional. Por supuesto que nuestra fe hay que añadirle conocimiento, como dice San Pedro, y al conocimiento virtud, y a la virtud amor. Nuestra fe debe de crecer cada día, como dice aquí la Sagrada Escritura en el caso de Cornelio. Cornelio estaba bien delante de Dios. Sus oraciones y sus limosnas llegaban a la presencia de Dios y Dios envió un ángel. ¿Por qué necesitaba más Cornelio de la presencia de Dios? Hay dos hechos muy importantes que sucedieron. Además de las bendiciones que Dios le dio a Cornelio, uno de ellos fue la corrección del apóstol Pedro cuando llega a la casa de Cornelio y Cornelio le adora. Nos damos cuenta de que hay gente que tiene experiencias espirituales muy fuertes, pero no tienen la sana doctrina y pueden ser fácilmente manipulados. Es importante que estemos en un continuo discipulado, que estemos en un continuo desarrollo, que estemos bajo la cobertura de un ministro de Dios y que Él nos esté ministrando la palabra de Dios según el Espíritu Santo quiera que lo haga. Dice la Sagrada Escritura que Pedro corrigió a Cornelio diciéndole: levántate, porque yo también soy hombre. Cornelio tenía experiencias sobrenaturales en su vida, pero no era suficiente. Necesitaba conocer más de la teología. Para eso son los pastores, para que le expliquen a usted de la teología, de la escatología, de la doctrina del Espíritu Santo, etc. Número 2. También encontramos que otra bendición muy especial que tuvo Cornelio después de tener las experiencias iniciales que ya leímos de la aparición de un ángel y de cómo le habla Dios a través de ese ángel para que mande a traer al apóstol Pedro y le da instrucciones. Lo segundo es cómo la familia de Cornelio, dice la Sagrada Escritura, también recibió la bendición de la palabra de Dios. Dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esta es una segunda enseñanza muy importante, porque Cornelio no pensó solamente en él, sino también en su familia, en sus amigos. Cuando llegó Pedro, estaba llena su casa de invitados, familiares y amigos, vecinos. Esto es algo que nosotros debemos hacer. La Biblia dice: id y predicad el Evangelio. Predica el Evangelio. Ahora hay mucha forma de predicar, especialmente en las redes sociales. Predica a tu familia, a tus maestros, tus compañeros de escuela, a tus vecinos. Hoy en día que la pandemia del COVID-19 está matando a tanta gente, según los datos que da ya en este momento el gobierno federal, ya son alrededor de 150,000 personas, aunque el INEGI reveló que la cantidad es mucho mayor, un 45% más.
la realidad es que las autoridades nos pueden mentir en cuanto al número de personas fallecidas, pero ya hablar de cantidades de 150,000 personas, oiga usted, son cantidades ya muy numerosas. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Porque esta pandemia del COVID-19 no está controlada. El día de hoy, aquí como a 3 calles, me informaron unos hermanos que trabajan conmigo que murió una persona de COVID y que hay otras personas, muchas otras personas enfermas de COVID. Un médico, amigo mío, que nos visita, me platicaba que ahí en la clínica donde él labora, ahí en San Lorenzo Tezonco, está infestado de gente que está llena de COVID. Él labora en una clínica que está precisamente ahí en Las Torres, en San Lorenzo. Dice, no se imagina usted la cantidad de gente que ya está infectada y que obviamente, si no tiene la atención adecuada, van a morir. Es importantísimo que nosotros, hoy más que nunca, estudiemos la Sagrada Escritura, analicemos la palabra de Dios, la retengamos, la vivamos y la compartamos con toda persona, la bendita palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos el camino correcto. La palabra de Dios genera fe en nuestro corazón, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también hay una cuarta bendición que recibe Cornelio y sus familiares e invitados. Dice en el versículo 44 del capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo es un ser personal y divino. Dios ha prometido derramar de su Santo Espíritu sobre toda carne. Lo que sucedió en la casa de Cornelio sucedió en Pentecostés. Y esto está sucediendo en muchas partes del mundo donde el Señor Jesucristo le place derramar de su Santo Espíritu, bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo recibí la promesa del Padre. En ese tiempo era miembro de la Iglesia Bautista. Mi esposa y yo teníamos muy poco tiempo de convertidos, aunque conocimos a Jesús en la Iglesia Cristiana Interdenominacional. A las 10 de la noche, cuando un pastor nos estaba ministrando la palabra de Dios a mis suegros, a mis cuñados, a mi esposa y a mí, de repente vino el Espíritu Santo. De las 10 de la noche a las 4 de la mañana. 6 horas estábamos escuchando la palabra de Dios. Y ahí fuimos llenos del Espíritu Santo. Aún las personas que estaban dormidas se despertaron hablando en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto que dice aquí, en el versículo número 44 del capítulo 10 del libro de los Hechos, se está repitiendo en todo el mundo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En este momento que usted me está escuchando, el Espíritu Santo también está cayendo como una lluvia fresca, como una brisa de vida, pero a la vez de poder. Abra su corazón al Espíritu Santo y deje que caiga sobre su vida. No resista al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, yo te ruego que bendigas a todas las personas, mujeres u hombres,
solteras o casadas, que me están escuchando, que me están viendo en esta transmisión. Espíritu de Dios, en el nombre todopoderoso de Jesús, te ruego que en este momento bendigas a cada hija, cada hijo tuyo. Tócale, llénalos de tu presencia, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Porque Dios no hace acepción de personas. Desde el día de Pentecostés se cumplió la promesa dada por Dios a través del profeta Joel, que dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos tendrán sueños. Esto es para usted hoy. Reciba el Espíritu Santo en el nombre bendito de Jesús. Así como cayó hace como 2000 años en la casa de Cornelio, cuando Pedro hablaba, ruego al Espíritu Santo que descienda sobre usted y sobre su familia, le bendiga, le socorre, le liberte, le sane, haga el milagro que usted necesita, en el nombre bendito y todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén. La paz de Dios sea con usted.